que realmente el tema que nos va a exponer, que va a defender, es un tema apasionante. Le vamos a pedir que me encargó el presidente del Estado de dar a conocer que después de una semana recién se le entrega el certificado de aceptación, igual es acá, y se entrega a 2 o 3 postulantes que hayan defendido su tesis. Bien. Es un tema, como dice allá, la cronología ilustrada del convento de San Francisco de Santa Cruz de la Sierra, de 1856 al 2026. Nuestro postulante, Gabriel Alquiri Hurtado, él es magíster, contador público, tiene maestrías, tiene diplomados, egresado de la Gabriel René Moreno, es docente en una universidad privada, o sea que tiene todo un currículum adecuado como para que sea, como decía anteriormente, un futuro líder que salga de aquí de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos. Por eso es que le voy a pedir un fuerte aplauso para invitarlo a Gabriel. No le pegó. Bien, muy buenas noches a todos, muchas gracias por la bienvenida. Agradecido con la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz por este espacio que me permite compartir un poco de este tema. Y antes que pase, después del tiempo, la explicación, quisiera agradecer inicialmente al doctor Bismarck Cuellar por animarme a escribir un poco de la historia de Santa Cruz y complementar hace casi ya 10 años que venía trabajando en esta investigación, pero el doctor Bismarck fue uno de los primeros que me impulsa, ¿no? Y bueno, también agradecer al padre Eugenio que está acá presente por también confiar los archivos, confiar en la investigación. Juntos igual le presentaba los borradores, los fue analizando, los fue verificando, fue consultándome, así que muy agradecido también con el padre Eugenio y con el doctor Bismarck. El convento San Francisco de Santa Cruz de la Sierra ha marcado un hito importante en toda la historia de Santa Cruz. Se ha escrito bastante sobre las misiones de Guarayo, sobre las misiones de Chiquitos, sobre las misiones de Mocos, las misiones de Chaco. Hay mucha investigación, pero no hay investigación sobre la historia del convento San Francisco y su aporte al desarrollo de la ciudad de Santa Cruz. Y ese era el objetivo que queríamos plasmar y poder comentar y ilustrar. Inicialmente con una cronología ilustrada, entendiendo que la historia tiene unas causas y consecuencias que pueden ser debatibles, analizables, pero con una cronología ilustrada nos puede dar una opinión personal. Así que empezamos. Imaginemos la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como vemos acá, un mapa de Silvián, de Carlos Silvián. La ciudad de Santa Cruz no llegaba ni al primer anillo en el año 1825. Acá al otro lado tenemos una imagen de una reconstrucción del arquitecto Víctor Hugo Limpias de la catedral. Entonces podemos imaginarnos que cuando llegan los franciscanos en 1846 a Santa Cruz encuentran la ciudad de esta forma, así de pequeña, y nuestra catedral en el mejor de los casos con esta visualización. La catedral en ese momento no está empezada como la conocemos ahora, ¿no? O de repente sí inició, pero es posible que los franciscanos hayan encontrado esta última catedral, ¿no? Tal vez en ruinas. En 1826 existen algunas reformas eclesiásticas de parte del mariscal Sucre. Una de ellas es la supresión de los conventos. Elimina los conventos que existen en la ciudad de Sucre, ahora Potosí, La Paz, Cochabamba, incluso Santa Cruz. Por ejemplo, el convento de San Francisco de Sucre pasa a ser cuartel militar y el Estado Mayor, como vemos en la imagen acá.
uno de los primeros afectados, los mismos franciscanos de Sucre, tienen que replegarse hacia la Recoleta actual. Los conventos dominicos de La Paz y Sucre se convierten en los primeros colegios, los que son ahora colegios de Ayacucho y Junín. Estos conventos son clausurados. En Santa Cruz, ¿qué pasaba? En Santa Cruz en ese año solo existía la orden de los mercenarios, que ocupaban lo que es la parroquia de la Merced, era lo único. Pero aún así se tienen que replegar y abandonar Santa Cruz, y abandonan hasta la fecha. No han vuelto los mercenarios. Era la única congregación que existía. También llega la autorización que abandonen los franciscanos en la localidad de Tarata, en Cochabamba, que ahora es muy importante, lo vamos a ver por qué. Que abandonen Tarata, pero los franciscanos en Tarata logran una excepción de no poder abandonar. Se reducen, pero no abandonan. El impulso franciscano desde Tarata. ¿Por qué hablamos de Tarata? ¿Qué es un colegio misional? Tarata se funda como colegio misional. Los franciscanos tienen una organización eclesiástica de provincias. Por ejemplo, en Bolivia está la provincia misionera San Antonio, ¿no? En Argentina, en Perú está la de los 12 apóstoles, en Chile la de Santísima Trinidad, y así, esa es la jurisdicción. Puede ser un país, puede ser dos países en uno solo, o en un solo país pueden haber 2, 3, 4, 5 provincias también. Pero lo especial es que Tarata no pertenecía a ninguna provincia. Era un colegio misional, dependía directamente de la Santa Sede, del Vaticano, de un dicasterio. Pero ¿qué es un colegio misional? ¿No? ¿Por qué se funda? Ante la escasez del clero, recordemos que hasta esta fecha, 1792, los jesuitas ya habían sido suprimidos a nivel mundial. Ya no estaban en Santa Cruz, en Bolivia, ni en todo el territorio español. No estaban. Los colegios de propaganda fide no pertenecen a ninguna jurisdicción provincial, sino directamente a la Santa Sede. Recolectaban religiosos en formación, ya formados, también laicos para las misiones, en su mayoría del centro de Italia. Tarata recolectaban del centro de Italia. ¿Pero qué es? Si lo llevamos a nuestra actualidad, los colegios misionales tenían una formación especializada para las misiones en estilo posgradual. Tenía todo. Yo podía formarme como fraile franciscano, podía ser hermano lego, podía ser teólogo, podía ser filósofo, pero también podía tener la particularidad de un posgrado, pongámoslo así, en misiones. Para ir a las misiones tenía que formarme en la lengua, tenía que tener conocimientos de medicina, conocimientos de ingeniería, de arquitectura, incluso hasta de defensa militar, porque esa era la misión. Por eso se salva el convento de Tarata de ser expropiado por el mariscal Sucre, por esa razón, ¿no? Porque ellos no dependían de una provincia, sino directamente de un país extranjero. Desde Tarata se atendía sobre todo inicialmente lo que es ahora el Chapare de Cochabamba. Eran los primeros que empezaron a ir hacia la selva, hacia los bosques, en misiones. Ya los jesuitas habían entrado por acá, pero no habían establecido misiones permanentes. Lo que es ahora San Antonio de Chapare, San Pablo de Chimoré, y aquí está el detalle. La última misión que ellos tenían inicialmente, antes de que vengan por aquí, era San Juan del Vigosi, lo que ahora conocemos Saavedra. Ahí es donde se localizan de diferentes frentes, pero los franciscanos ahí conocen la etnia guaraya, en lo que es ahora Saavedra. Aquí en la imagen vemos franciscanos saliendo a las misiones de Tarata, ¿no? Las misiones de guarayos, que ahora lo mencionamos, que es uno de los motivos por qué el convento de San Francisco se funda, queda acá dentro de nuestro territorio nacional, aquí en Morrojo. Pero también podemos mencionar a dos primos hermanos. Uno está aquí en la imagen, está Andrés de Salvatierra, y también Gregorio Salvatierra. Gregorio Salvatierra es el primero en incursionar en el territorio guarayo desde San Javier, ¿no? Y fundar algunas misiones básicas como Luichá, ¿no? Conocemos ahora, ¿no?, la cuestión de música, y Andrés de Salvatierra como un autorizante e impulsor que los franciscanos lleguen a Santa Cruz y pernocten en la iglesia San Andrés. Cuando llegan los franciscanos a Santa Cruz como paso hacia las misiones de Guarayo,
se quedan en la iglesia San Andrés, para que puedan pasar y administrar las misiones de Guaraní. San Andrés no es lo que conocemos ahora, ese edificio grande, ese templo enorme, simplemente es una pequeña, en ese momento una pequeña capilla. Aquí tenemos una imagen de cómo sería la pequeña capilla donde vivieron los franciscanos inicialmente, antes de la construcción del convento. Esta capilla es lo que ahora podría ser el atrio de la iglesia San Andrés, así de pequeño. Las distancias entre Tarata y Guarayos eran bastante largas y difícil acceso. Ahora cuando viajamos a lugares muy lejanos, llegamos cansados, pero los misioneros no llegaban solo cansados, llegaban enfermos o a veces muertos. Eran muy largas las distancias, eran peligrosas, eran difíciles. Necesitaban un lugar donde descansar y eso era Santa Cruz. Se invita a los franciscanos a pernoctar en la iglesia San Andrés junto a los obispos Miguel Ángel Prado entre 1849 y 1855. ¿Por qué el obispo está aquí en San Andrés? Porque la catedral está en construcción. No hay una catedral todavía. La Merced existe, pero también está, que se construye, que no, que se hacen renovaciones y así. Este obispo Miguel Ángel Prado se va a La Paz y llega el Monseñor Agustín Gómez entre 1855 y 56. Fungía como catedral provisional y residencia de la diócesis de Santa Cruz. El obispo vivía y residía en San Andrés en esa época. De acuerdo con Feliciana Rodríguez, una escritora de la época que luego se hace religiosa, aquí también en este templo se funda la tercera orden franciscana seglar. En ese momento no es una orden como lo conocemos ahora, pero sí se funda en este espacio. Los franciscanos solicitan derrumbar este templo de San Andrés para construir un templo y convento mayor, donde puedan descansar, y no solamente descansar, tener la producción agrícola, la producción material, la producción académica, medicina, atender catequesis, escuela, para poder tener ese espacio, pero no se lo permiten. No les permiten derrumbar este templo. Pero por eso les dan el espacio donde es ahora. Aquí tenemos una de las fotos también inéditas que está en la investigación. El 4 de octubre de 1856 se realiza la bendición de los primeros cimientos. Se bendice la piedra inicial y se empieza a construir. La primera fraternidad franciscana estuvo compuesta por 4 frailes. Tenemos acá Fray Manuel Vidués, que era el padre superior, padre guardia, era el español. Fray Damián Conti, joven constructor italiano, también era sacerdote. Fray Basilio Bruso, joven constructor, era un hermano lego, no tenía el estudio de teología, pero con el tiempo sí iba a estudiar y se va a convertir en sacerdote. Y por último, Fray Pedro Uña, hermano lego, que era un colaborador de la fraternidad. Eran 4 inicialmente, 3 italianos y un español. Empiezan las cuestiones trágicas. 1858, Fray Manuel Vidués vuelve a Sucre, a la Recoleta, a recibir más provisiones, de repente traer más misioneros y muere en el camino. Es decir, el director de la obra muere en plena obra. Asume el segundo al mando, que es Damián Conti, y va a dejar su huella de estilo italiano toscano dentro del templo y dentro también del convento. 3 años después, el 3 de mayo, se finaliza y bendice el convento, templo. Esto gracias a Damián Conti que lo finaliza. ¿No? Y ahí vemos la primera construcción en Santa Cruz de estilo toscano y romano, todo en Italia. Algo trágico nuevamente, 20 días después, el obispo Agustín Gómez, con el cual habían convivido en la catedral, muere. Este monseñor Agustín Gómez es enterrado luego en el templo y estuvo enterrado hasta 1975. Por más de 100 años hubo un obispo enterrado en el convento San Francisco. ¿Dónde estaba enterrado? En el altar, ¿no? La parte de atrás. Cuando Tarata autoriza la fundación del convento San Francisco en Santa Cruz, no lo autoriza con el objetivo de que sea convento o parroquia, no autoriza de que sea tampoco, mucho menos catedral. Es un hospicio, es un lugar de hospedaje y después sigue hacia su culto. Tarata autoriza de que se construyan 2 hospicios. Aquí está el de Santa Cruz, esta era la torre antigua inicial,
y acá a la derecha tenemos el hospicio de Cochabamba. Lo que está ahora en la Plaza Colón, Cochabamba, es el hospicio. Las dos son iglesias o templos gemelos, son mellizos, ¿no? Nacen de carne, se construyen al mismo tiempo y tienen la misma función, solo que objetivos diferentes. San Francisco se construye para las misiones de Marayos y la Recoleta se construye para las misiones de Chapare. Pero vemos la similitud de las torres. Tienen estilo árabe. ¿Por qué tienen ese estilo árabe? Porque Damián Conti, el constructor, era de Génova, Italia. Génova era un puerto muy abierto. Entonces llegaban visitantes marineros desde incluso de esta zona de Europa del Este. Aquí vemos Damián Conti, que él termina. Esta es la parroquia donde él vivía en Génova. Miren que es similar a la iglesia de San Francisco. Es similar a la actual. Miren el interior, muy similar, ¿no? Y aquí tenemos la tumba del Monseñor Agustín Gómez, que está ahora en la cripta de la catedral, ¿no? Recordemos que a partir del año 75 se trasladan sus restos a la catedral. Arquitectura y funcionalidad. Estas también son otras fotografías inéditas. Aquí tenemos el aljibe, la noria. Aquí tenemos una parte del claustro, ¿no? Este convento, ahora mismo en la actualidad, es el único que mantiene su originalidad desde que se construye hasta la actualidad. Si pensamos en la Merced, no tiene un claustro, un convento que mantiene desde su inicio, incluso su templo fue reconstruido. San Andrés mucho menor, la capilla tampoco ha sido modificada y la catedral que ha durado casi más de 70, 80 años en su construcción y ha tenido muchos cambios. Entonces San Francisco es el único convento y templo que mantiene su construcción original. Incluso no solamente eso, hasta el día de hoy las distribuciones ambientales están de acuerdo a la normativa de arquitectura eclesiástica del 1800. Las distribuciones de las habitaciones, las distribuciones de biblioteca, comedor, oratorio, capilla, están correctamente ubicadas como tendrían que ser en la normativa eclesiástica de 1800. ¿Bien? Ahora ya no se aplica, pero sin eso. Vemos las columnas del templo acá, del convento, son de estilo romano, son cuadradas. Las columnas tienen arcos, eso es de estilo romano. Esta es otra foto inédita, que es el templo. Inicialmente contaba con un púlpito, las columnas son de estilo toscano, como ven son circulares, esto ya es obra y se ve el toque de Damián Conti, del fray, del padre Damián Conti. Y muchos detalles más que se pueden observar. Como ven, si bien ha habido algunos cambios, pero originalmente es similar. Ya con el convento establecido, ya no necesitamos constructores, necesitamos constructores de almas, ¿no? Así. Llega Basiliano Latini, fray Basiliano Latini. Este fray italiano llega de Milán, es especialista en cantos gregorianos, especialista en manejos textiles, va a ayudar en las misiones de Marayos. Imaginémonos en esa época, en 1860, San Francisco sería el único templo que tendría un coro dentro del templo y su techo embovedado para que las voces puedan pasar y volver detrás del altar, porque en esa época no había electricidad. Entonces teníamos que utilizar estos aspectos arquitectónicos y para eso llega Basiliano Latini. Basiliano Latini asume la dirección administrativa y espiritual del convento, va a ser nombrado guardián, padre superior. En ese momento existe una vacancia por 8 años del obispado, por lo tanto la administración secular va a administrar lo que es la diócesis, y la diócesis se va a trasladar al convento San Francisco. En ese momento va a fungir como catedral por unos pequeños años. Promueve devociones marianas, hace amistad con el prefecto Tristán Roca. Tristán Roca, recordemos que es el creador de la bandera cruceña, y la amistad con él va a hacer que aperturen los caminos hacia San José de Chiquitos, lo que es ahora Puerto Suárez, Corumbá. Entonces va a apoyar en ese sentido. Aquí vemos en la imagen, en el año 1868, Tristán Roca está preso en el Paraguay en el contexto de la guerra de la Triple Alianza. Basiliano Latini pasa por Asunción del Paraguay para ir a Italia a
a recoger víveres, misioneros, lo que siempre se hace. Pero encuentra que está preso, lo visita a su amigo, le da la confesión, le da la comunión, y al salir el presidente del Paraguay, el presidente del Paraguay le exige que revele la confesión. Él no revela la confesión, por lo tanto también es declarado muerto, ¿no? Entonces él no revela la confesión, Tristán Roca tampoco va a ser juzgado justamente, porque solamente son sospechas lo que lo acusaron. Entonces los dos van a ser condenados a morir con fusilamiento, pero en ese entonces, para cubrir las balas, van a ser ejecutados con lanzas. Entonces ahora podemos entender que el convento tiene un mártir de la confesión. Entonces, desde ese año, ¿no? Ahora mismo hay una calle en la avenida Banzer, que se llama Calle Los Cillanos. Entonces, si se abre su causa, podría ser incluso hasta santo, porque a partir de un martirio se puede beatificar. Y podría ser incluso un santo cruceño boliviano, ¿de acuerdo? ¿No? Porque su apostolado es aquí en Santa Cruz. Van a seguir los frailes italianos llegando, y llegamos a 1888. En este año existe el Imperio Austrohúngaro. Llegan misioneros de Austria, pero el Imperio Austrohúngaro es tan grande que dentro de sus territorios está lo que es ahora la República Checa, Eslovaquia, parte de Polonia, Ucrania, Rumania, Serbia, Bosnia, Eslovenia, Croacia, incluso el norte de Italia. Es tan grande este imperio. Pero los frailes que van a llegar a partir de 1888 van a ser de este imperio, pero sobre todo de esta parte que se va a llamar Tirol. Tirol, lugar de muchos cerros, cordilleras. ¿Sí? Llegan a Santa Cruz a invitación de los italianos y van a ver los cambios que realizan en Japón. Ellos terminan de consolidar, como vemos en esta imagen, las misiones de Guarinos. Ahora, a partir del Hospicio San Francisco, ¿cuál es el aporte ahora del Hospicio San Francisco? El convento San Francisco va a ser el centro de operaciones para las misiones. Todo va a llegar por el hospicio, todo se va a administrar desde el convento. Para las misiones de Guarayo, estamos hablando de 5 o 6 pueblos de Guarayo. Segundo, colaboración permanente a la diócesis. Según Pedro Anazagasti, los frailes franciscanos no llegaron para aportar a la diócesis de Santa Cruz, llegaron solo para estar de paso. Pero esa presencia lo era todo para Santa Cruz, lo era todo. Informes provinciales para la prefectura no podía llegar a esas zonas, entonces se nutrían de los informes franciscanos. Internación de formación académica, conexión internacional directa con Europa a través de los padres austriacos, apertura de caminos y más de 30 puentes hacia las misiones. Todo esto se gestiona desde Santa Cruz, desde el convento Santa Cruz. Intercambio cultural. Podemos decir que las misiones y los cruceños siempre estuvimos interconectados, pero si leemos las crónicas era muy difícil que un cruceño vaya a las provincias de un día para otro, me voy de vacaciones. Muy complejo, 20, 30 días en camino. Base del impulso regional olvidado por el Estado, abrir camino, hacer escuelas, hospitales, medicina, salvar culturas, lenguas que ahora persisten. La diócesis empieza a considerarlo ya no solamente para que administren Guarayo, sino para que vean también lo que es Chiquitos. Aquí tenemos la primera foto, bueno, lo que se conoce, la primera foto que se reconoce que es el convento San Francisco, y ya están los misioneros austriacos. Los austriacos añaden esta galería dentro del convento que ya no existe, de madera, que está al lado del templo. Esta es una de las primeras fotos aéreas del convento San Francisco. Como vemos acá, tiene la parte de huerta bastante amplio. ¿Por qué? Porque era bastante amplio, porque no solamente era para solventar al convento, sino también acá era recibir y enviar lo que son los alimentos hacia las misiones. No solamente alimentos, sino cuestiones académicas. Aquí este ladito era catequesis y ahora es el Kindergarten. Vemos la ciudad de Santa Cruz en 1930, vemos hacia qué lado se expandió la ciudad. Se expande hacia el lado donde está el convento San Francisco.
Si se instala el convento de San Francisco ahí y hacia ahí se expande la ciudad, es que hay un aporte urbano. Pero en 1930, más o menos en esa época, se eliminan las misiones de Guarayos como autoridad civil y militar. Los frailes franciscanos tenían, más allá de autoridad religiosa, tenían autoridad civil y también militar, ¿no? En las fotos anteriores, por acá, podemos ver esta torre, que no era solamente para campanas, sino para vigilancia militar. Se cierra el colegio misional de Tarata, que tanto formaba misioneros para levantar estas misiones, se cierra, se elimina. ¿Qué hacemos? Se crea el vicariato apostólico de Chiquitos. ¿Y quién va a ser la base? ¿Qué convento va a ser la base de este vicariato? El convento San Francisco. Ya no solamente van a administrar Guarayos, van a administrar todos Chiquitos. Un trabajo enorme. Si ahora costaba demasiado, ahora va a costar mucho. Pero vamos a tener más logros. El Hospicio de San Francisco se convierte en Procuraduría Oficial del Vicariato, extendiendo su apoyo no solo a Guarayos, sino a todos los chiquitos. Se solicita tecnología desde Europa para colaborar en las misiones. Muchos vehículos, los primeros vehículos que llegan a San Ignacio de Velasco, a Roboré, ¿no? Lo que es San Miguel, Concepción, San Javier, llegan a través de las misiones MIVA, los vehículos MIVA que traen los franciscanos desde Austria. Estamos hablando después, pasando un poco la guerra de Chaco. Aquí un detalle que vemos acá, el obispo, él fue el padre Bertoldo Ruel, él era superior del convento San Francisco y siendo superior le llega la designación como primer obispo del vicariato de Chiquitos. El convento San Francisco en toda su historia más o menos ha aportado como 5 obispos hacia las misiones y también Cochabamba y Sucre. Acá otra foto importante, una comunidad del año 1900, en medio lo vemos a Fray Camilo Agrasar, de repente algún historiador me suena. Camilo Agrasar va a ser el que va a terminar de diseñar el interior de la catedral, va a terminar de diseñar el interior de Jesús Nazareno, va a terminar de reconstruir la torre de San Francisco, que le había caído 2 veces en el rayo, va a terminar de diseñar lo que es el interior de Cotoca, el padre superior del convento San Francisco, uno de los últimos españoles de esa época. Y podemos ver las similitudes de los interiores de esta iglesia, muy similares. Aquí vemos un mapa de Chiquitos, esto es sacado de un informe alemán, un informe austriaco. Esta zona que vemos acá arriba era Guarayos y ahora ya no solamente trabajan aquí, sino van a trabajar en toda esta zona extendida hasta frontera con Brasil. Aquí vemos algunos vehículos MIVAS después de la guerra del Chaco. Ellos envían esto con víveres, con todo el material, ¿no? Medicinas, educativos, misioneros, alimentos, granos. Aquí vemos igual otro vehículo saliendo del convento, similar, que va y viene, entonces impulsa el desarrollo regional. Antes, 30, 40 años antes, hubo una feria en Turín, en Italia, dice las crónicas, donde también enviaron cosas desde Guarayos hasta Italia, incluso con personas de ahí, para mostrar todos los productos como aceite de cusi, cueros y demás. Esta foto es más o menos entre el año 40, el fraile que vemos acá se va a llamar Leopoldo, que es húngaro. Y qué raro, no era el austriaco, sí, pero el imperio era el imperio austro-húngaro. Entonces también llegarían frailes de Hungría. Él va a ser el fundador del pueblo que ahora conocemos de Salvatierra, con la etnia sirio-no. Esta etnia que sufrió epidemias, y él con su conocimiento de medicina, poco conocimiento de medicina de la Primera Guerra Mundial, va a aplicar y va a salvar a toda la etnia sirio-no, que sigue vigente y existe hasta el día de hoy. Esta es la parte del convento San Francisco, la parte posterior. Aquí está el templo, y vemos el templo que ya empieza a humedecerse, ya va a empezar a pedir auxilio. La era austríaca va a estar entre el año 1888 hasta 1984, casi 100 años.
En ese momento el convento y todas las misiones de chiquitos, lo que es ahora Velasco, dependían de Austria directamente. Van a suceder muchas cosas intermedias, está en la investigación, más imágenes inéditas ahí, más trabajo, más impulso, la tercera orden franciscana, aportes académicos. Aquí ya vemos el convento a finales de los años 60 en Los Estados, y de Los Estados va a hacer que el convento sufra filtraciones de agua acá por ejemplo, y va a pedir auxilio. El año 1984 se crea oficialmente la Vicaría San Antonio de Bolivia, son pasos anteriores a la provincia, y el convento pasa a ser parte de la nueva jurisdicción boliviana. Aquí vemos la construcción, este fraile que vemos acá se llama Maximiliano Kray, uno de los impulsores y reconstructores de la última refacción mayor que tuvo el convento. A partir de 1984, 86 hasta el año 90. De repente algunos de los que están acá presentes han presenciado ese evento, ¿no?, de reinauguración del templo. Como queda ahora. Dentro de la era boliviana, el convento San Francisco se transforma en casa de formación. Aquí se van a formar para el sacerdocio en el área de filosofía por 2 años. En esta foto es muy icónica. ¿Por qué? Porque vemos al último misionero austriaco que vivió en el convento San Francisco. Lo conocen acá, Padre Alfredo Spiesberger. Es el último misionero que creó las aldeas de niños, ¿no? Incluso el comité cívico lo tiene ahí, ¿no?, en su imagen, en su salón principal, ¿no? También vemos el último español que vivió en el convento San Francisco, Pedro Romero, fundador del servicio de orientación familiar, fue provincial en España, en Toledo. Vemos acá también Fray Raimerio Molina, vallegrandino, que sería capellán en la Guerra del Chaco, canciller de la catedral, muchas otras funciones como docente también. También vemos acá, en ese momento era el padre superior, Aurelio Pessoa, que ahora es obispo del Vicariato del Rey, ¿no?, y presidente de la Conferencia Episcopal. Entonces, muchos personajes importantes en esta foto, y los demás, algunos son estudiantes de filosofía, algunos han llegado a sacerdocio, que ahora tienen funciones muy importantes en su región. 10 legados en el Oriente, y con esto vamos terminando, es bastante amplio, podemos hablar mucho, pero primero, desde el convento San Francisco se organiza el territorio del Oriente boliviano. Comentábamos el otro día, ¿no?, en la oficina de la sociedad, que bueno, la iglesia ya tenía organizado y muchas jurisdicciones políticas se basaron en las jurisdicciones eclesiásticas. ¿Cuál era el límite de la parroquia? ¿Cuál era el límite de la diócesis? ¿No? Termina de organizarse. Base para el vicariato apostólico de chiquitos y de territorio disperso a territorio organizado. Se consolida la cuestión urbana de Santa Cruz de la Sierra. En una de las crónicas le piden al convento San Francisco que termine de delinear el cementerio general, ¿no? Entonces, aporte para hacer ciudad. Infraestructura regional, construcción de decenas, puentes, mejoras de rutas, conectividad entre ciudad y provincia, facilitan el comercio. Los excedentes de las misiones llegan al convento San Francisco, son cambiadas por material, vendidas y luego enviadas a las misiones. Ese aporte. Comunicación. En el año 70, desde el convento San Francisco, se logra comunicación entre radios desde Santa Cruz San Ignacio de Velasco, Austria. Las primeras conectividades internacionales. Red de templos y centros religiosos. Esto es muy importante. Construcción, ampliación y administración de iglesias. Recordemos que el vicariato, si bien tenía una sede episcopal, que estaba en San Ignacio, pero la sede de la Procuraduría estaba aquí en Santa Cruz. Desde Santa Cruz se gesta de que se reconstruyan los templos misionales jesuíticos. Ya les recordará la crónica, todos los templos misionales estaban en ruinas. Ninguno estaba como lo conocemos ahora. Si bien se notaba su pasado imponente, pero todos estaban en ruinas. Concepción, San Ignacio incluso se iluminó completamente. San Rafael, Santa Ana, San Miguel, todos estaban en ruinas. ¿Quiénes los reconstruyen? Los franciscanos desde el convento San Francisco se impulsa esta construcción. Claro que se invita a Hans Roth, ¿no?, y muchos obispos también que aportan.
Formación educativa cultural, formación de religiosos y líderes locales. Por ejemplo, tenemos Bismarck Kleber, junto con el padre Francisco Amil, ¿no?, que se forma dentro de la juventud estudiantil demócrata, luego van a ser parte de la falange socialista y planificaron la investigación también. Entonces, aporte también de líderes cívicos, como uno que es el Monseñor Carlos Kelly, fundadores del Comité Cívico Femenino. Entonces, segundo vicepresidente del Comité Cívico también, el Monseñor Carlos Kelly. Entonces, formación de líderes locales, base capital humano regional. Y por último, el sistema temprano de asistencia social. Recordemos que el convento se funda como hospicio, hospedaje, pero el hospedaje también tenía una función de salud, de medicina, ¿no? De repente volvían con alguna malaria, con alguna fiebre, con alguna infección, tenían que recuperarse. Impulso económico en provincias, sistema logístico misional, todo ese transporte, comunicación, las redes de apoyo. Santa Cruz y el convento es la capital logística del Oriente, capital logística. Conexión internacional, llegada de frailes de Tirol de Austria, no solamente de Austria, empiezan a tener conexiones con Alemania para que se cree el otro vicariato del grupo de Chávez. Llegan desde Estados Unidos. Y por último, y lo más importante, la construcción de la identidad espiritual y cultural, ¿no? El legado más profundo es que aporten identidad cruceña. Si los frailes franciscanos, muchas identidades originarias, indígenas de la zona, hubieran terminado de existir, no hubieran existido. Y no hubiéramos entendido tampoco nuestra simbiosis cultural. ¿Bien? Y esa sería parte de la historia del convento. Muchísimas gracias. No nos equivocamos cuando hablábamos que era un tema apasionante. Tiene un tema, por tiempo, realmente agradecido, querido Gabriel. Señor presidente, le cedo la palabra, por favor. Bueno, realmente me complace mucho que estamos allá en la audiencia. Es muy importante, espero que hasta aquí nuestro amigo Gabriel Alquili. Esperamos que en una semana el comité encargado de la calificación va a tener resultados. Vamos a poder tener nuestro siguiente, va a ser positivo. Tenemos otro acuerdo pendiente, vamos a llegar a los dos certificados de la reunión que tenemos, digamos, el CIO y seguramente de nosotros también no. Bueno, Iglesia está entrando en una sociedad que tradicionalmente va a mantener una línea de conducta de defensa de los intereses cruceños y bolivianos, cruceños sobre todo. Estamos pasando por un momento muy difícil, particularmente por la crisis que pasa el país. Pero eso no nos impide que sigamos trabajando ahí. El general Biestrop, que acá presente, es una persona que ha puesto los hombros para que saquemos el libro de oro. Estamos difundiendo la historia, estamos teniendo conferencias, estamos teniendo actos realmente que nos van a llevar por el camino correcto. Posiblemente nos queda mucho por recorrer, pero cuando trabajamos en conjunto, las cosas se hacen. Lo importante es que acá tenemos gente dispuesta a trabajar, a cumplir con la sociedad, con la comunidad. Nos queda un gran desafío. La sociedad ha decidido este año, a la cabeza del ingeniero del general director, a hacer un movimiento para la creación de un comité interinstitucional de efectivización del realismo. Y en ese sentido estamos trabajando para que de una vez por todas este año se dé el primer paso de la lista de Bolivia y el Santa en particular. Nos queda mucho camino por recorrer, es difícil, hay mucha conciencia, 200 años de militarismo pesa fuerte, pesa mucho, pero no es imposible la tarea. Y vamos a estar ahí trabajando en este sentido. Este año comienza Santa Cruz un movimiento verdaderamente en favor
favor del federalismo y lo vamos a hacer. Posiblemente no va a salir nada todavía, pero ya es el comienzo, porque ahora sí hay una conciencia nacional, sobre todo departamental, de que no podemos seguir como estamos. Llevamos 200 años de sometimiento, de centralismo precante, absurdo, ya, totalmente inoperante, y por eso estamos como estamos. Pero vamos a cambiar, y la voluntad de cambio es la que tenemos, es importante. Yo creo que usted tiene que participar en este movimiento, ¿no? Para que nos integremos un movimiento que va a ser realmente primero departamental y después nacional. Porque en Santa Cruz solita no hace nada. Tiene que mover la conciencia de los otros 8 departamentos. Pero se está moviendo. Ya tenemos movimiento en Tarija y sobre todo también en Chuquisaca. Y seguramente vamos más muy bien y van a pedir. Donde va a ser difícil hacer porque son Las Paz, Oruro y Cochabamba, que son muy centralistas, pero nada es imposible y lo vamos a hacer. Entonces, lo que nos queda por delante es trabajo, mucho trabajo y más trabajo. Pero de todas maneras, sea usted consciente que está en una sociedad donde todos estamos imbuidos de un alto espíritu de trabajo y de cooperación y de sentimiento hacia el pueblo. Permítame felicitar a todos. Muchas gracias, presidente. Desea hacer una consulta y una pregunta. Muy bien, vamos a invitar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un fuerte aplauso a nuestro. Por favor, de la sociedad, no se vayan invitados, por favor. Vamos a sacar una foto para la historia de nuestro querido Hernán Alfiris y luego vamos a tener un ágape para poder felicitarlo, para poder hacer un networking y les agradecemos que cuando estén saliendo hay un registro de visitantes para la historia del expositor. Por favor, les agradecemos dejar su nombre, su apellido y su identificación. ¿Ya? Hacemos esta foto y después nos sacamos una foto